Continuamos en el curso de geopolítica y estamos hablando del conflicto de Corea. Vamos a abordar la parte sexta. La crisis de los 90. Corea del Norte fundió a negro a principios de la década de los 90, ya que su anacrónica economía excesivamente dependiente del combustible proveniente del exterior no fue capaz de soportar la caída del muro de Berlín. No obstante, durante los 20 años que siguieron a la división de la península, Corea del Norte había sido más próspera que Corea del Sur. A partir de la destrucción provocada por la guerra, se supo levantar un sistema económico austero, pero viable. Así, no fueron pocos los coreanos que regresaron desde China movidos por la hambruna provocada por el gran salto adelante de Mao Zedong. No es fácil saber cuánto había de propaganda en esa prosperidad y cuánto de realidad, ya que los datos económicos no se solían publicar y en todo caso no eran demasiado fiables. De cualquier forma, Rusia no pudo seguir prestándole ayuda económica en las condiciones favorables que lo había hecho hasta ese momento, mientras que por su parte China comenzó a exigir monedas fuertes en el pago de sus relaciones comerciales. Realmente, la crisis económica comenzó a finales de los 80, aunque alcanzó su cenit en los 90. Durante 9 años, la tasa anual del PIB fue negativa, alcanzando porcentajes absolutos de más del 6% en los años 92 y 97. Además del desplome de la Unión Soviética y del cambio del sistema tanto en ella como en sus países satélites, otras causas no menores explican cómo se llegó a esta situación. La ineficacia de una economía de planificación centralizada en la que además imperaba la ideología Hoche, el desorbitado gasto en defensa, las sucesivas sanciones económicas provocadas por sus acciones ofensivas o por su rechazo a los controles nucleares, así como los desastres naturales como las lluvias torrenciales caídas en septiembre de 1995 con pérdidas que se estimaron en 15.000 millones de dólares. Las inundaciones de julio de 1996 que dejaron sin hogar a 500.000 personas y provocaron la caída de la producción agrícola. Para terminar de agravar la situación, en verano de 1997 el país sufrió una importante sequía. Todo esto provocó que en esa década el PIB se contrajera en casi un 30%. Solo merced a la ayuda extranjera se pudo comenzar una tímida recuperación a partir del año 1999, ya que las escasas y muy moderadas medidas de reforma no contribuyeron demasiado a ella. La ineficaz política agraria provocó un desfase entre las necesidades mínimas del grano, estimadas en 5 o 6 millones de toneladas, a la producción máxima alcanzada no superior a los 4 millones, y esto dio lugar a una hambruna que produjo centenares de miles de víctimas. La ayuda proporcionada por países como Estados Unidos, China, Corea del Sur o Japón palió en parte esta situación. Las prácticamente nulas posibilidades de supervivencia, con una renta per cápita cada vez menor, animaron a no pocos norcoreanos a intentar la opción de la emigración, principalmente a China, y a la aventura de la huida a Corea del Sur, normalmente a través de aquel país. Todos los indicadores de referencia fueron negativos entre los años 91 a 97. La producción de electricidad, que se nutría en 2/3 partes de fuentes hidroeléctricas y una tercera parte de plantas térmicas de carbón, se redujo en un 35%. Las exportaciones, centradas en la industria textil, producción de acero y minerales, se redujeron a la mitad, lo que no permitió obtener divisas. La inversión extranjera era casi nula. No podía acceder a créditos bancarios internacionales por no tener deuda, tener deuda externa impagada desde los años 80 y al no pertenecer ni al Banco Mundial ni al Banco Asiático de Desarrollo. No podía recibir fondos de estos organismos. La situación llegó a tales extremos que comenzó a subvertirse el sistema colectivista desde los niveles más bajos, ya que se dio lugar al desarrollo de una economía paralela y secundaria, una verdadera economía de subsistencia creada por la población como única opción al hambre generalizada. Kim Gang-sun estableció 3 sectores como prioritarios: la agricultura, la industria ligera y el comercio exterior. No hubo más solución para evitar la quiebra total y asomarse a la salida de la crisis que formar y forzar una moderada apertura económica. Se tomaron una serie de iniciativas para impulsar la inversión exterior, así como la designación de la región de Nakhon-Songwon como zona económica especial. Sin embargo, esta necesidad se veía frenada por el miedo a perder las señales de identidad comunista y Juche, por lo que la apertura se mantuvo controlada y muy selectiva, dando prioridad a los contratos mixtos con empresas extranjeras en regiones relativamente aisladas. Posteriormente,
Ya entrados los años 2000 se comenzó con la eliminación del sistema de racionamiento mediante la reforma de precios y salarios, en la que los precios fijados por el Estado reflejarían los de los mercados agrarios. Se pretendía impulsar la competencia entre las unidades de producción, abriendo también algunas ciudades a la opción de la inversión extranjera. Para evitar un incremento excesivo de la inflación, se procuró aumentar la oferta de bienes de consumo, mediante incentivos fiscales, una mayor autonomía de empresas estatales y el intento de lograr una superior balanza de exportaciones. Para favorecer la entrada de capital extranjero, se establecieron zonas francas en Shin-Nung-hyun y Kaesong, así como la creación de una zona turística en el monte Kumgang, proyecto conjunto entre las dos Coreas. No obstante, todavía hoy Corea del Norte, aunque sin vivir la terrible situación de mediados de los 90, sigue con enormes problemas para solventar las graves carencias que tiene para poder alimentar a su población. Corea en el nuevo orden internacional. Evolución del conflicto tras la Guerra Fría. El nuevo contexto geopolítico. La desaparición del conflicto este-oeste va a alterar las claves de comprensión de las relaciones internacionales, lo que tuvo un efecto directo e inmediato en la cuestión de Corea por diversas razones. De un lado, Corea del Norte se va a ver sin la ayuda de su principal apoyo internacional, lo que le va a causar importantes problemas políticos y económicos. Rusia deja de dar al país un trato privilegiado a la par que empieza a desarrollar relaciones económicas y políticas con Corea del Sur. La situación económica de Corea del Norte va a ser catastrófica desde los años 90 en el contexto de hambrunas y con unos índices muy preocupantes y difícilmente reversibles. Así, por ejemplo, si el crecimiento de Corea del Norte en la década de los 80 era de un 2,7 anual, en los 90 baja a un menos 4,5%. Datos similares se observan en el comercio exterior, las divisas, el déficit comercial, la deuda y el desarrollo científico, la escasez de grano, los efectos de las sanciones económicas. El apoyo soviético había permitido la construcción en Corea de unas 70 empresas y parte de ellas generaban el 70% de la electricidad, el 50% de los productos químicos y cerca del 40% de la producción de metales, así como la venta a Corea del Norte de productos subvencionados como el petróleo. La naturaleza extremadamente autárquica y ortodoxa del régimen no le ha permitido adoptar medidas de reforma que puedan paliar algo esta situación de vulnerabilidad económica y sistémica. Una consecuencia va a ser el que, contra la lógica aparente, Corea del Norte refuerce su integrismo al ver en la baza nuclear su principal arma de preservación. Por ello, como indica Pío García, la construcción de plantas para el enriquecimiento de uranio surge a la par que la activación de las relaciones con otros países del sudeste asiático. La construcción de plantas para el enriquecimiento de uranio había empezado en los 80. En esta línea, indicaba John Lee, que Corea del Norte, como la mayoría de los países, van a desarrollar un programa de armas nucleares no porque sean estados perversos, sino por motivos de seguridad nacional. En el conjunto de Asia, la evolución en las últimas décadas ha sido muy distinta. De un lado, países como Tailandia, Singapur, Taiwán, Hong Kong o Corea del Sur avanzaron ayudados por Occidente. De otro, China se abre a la economía capitalista bajo el eslogan "un régimen, dos sistemas" y ahora empieza a cosechar los frutos de un poder internacional que ya ha emergido en parte. Japón, en los 80, llega a convertirse en una gran potencia económica. En ese contexto, la desaparición del conflicto este-oeste tuvo por defecto que la cuestión de Corea del Norte se viese en términos no tanto de la tradicional geopolítica de bloques cuanto de la nueva perspectiva neoeconómica internacional, lo que no va a beneficiar a Pyongyang. Además, Corea del Norte empieza a ser visto en la comunidad internacional como un estado paria, aislado, sin casi apoyos y con una dinámica al margen de la historia. Hubiese sido previsible que países como Corea del Norte o Cuba, por poner dos ejemplos significativos, se hubiesen visto arrastrados por la caída de la URSS, pero resultó ser un discípulo aventajado de Stalin que ha logrado sobrevivir a su mentor, en gran parte como consecuencia de las dificultades de cambiar los viejos equilibrios por otros nuevos sin perjudicar los existentes entre los países que los apoyan. En la actualidad es China el país que más apoya al régimen de Pyongyang, sin que esto pueda interpretarse en el sentido de que esté de acuerdo con su línea política o que vaya a sacrificar sus intereses en aras a la supervivencia a toda costa del régimen. En términos políticos es el país que más lo apoya. En términos económicos, las relaciones han evolucionado hasta una situación de casi dependencia asimétrica, lógicamente favorable a China. En 2010, el 83% del comercio exterior coreano era con China aproximadamente 2.630 millones de euros. Pero no cabe duda de que no le ha interesado y también hubiera tenido difícil dejar en la estacada al régimen coreano por sus relaciones con Japón y por los equilibrios con Rusia y Estados Unidos.
Además, como señala Higueras, cuando China intenta presionar a Corea del Norte, se topa con la idea de Hooch y el interés chino en garantizar la estabilidad de su vecino. Una implosión del régimen norcoreano llevaría al país al caos, con una crisis de refugiados que dejaría a China sin una zona estratégica de contención. Rusia, tras una etapa en los 90 casi de olvido de Corea, se sitúa ahora en un papel de menor relevancia que el que tenía la URSS cuando jugó un papel relevante en su fundación y en la guerra de Corea. Kim Gang-sun llegó a la península con pasaporte soviético y fueron las armas soviéticas las que contribuyeron a repeler el contraataque autorizado por Naciones Unidas, nos recuerda Soto. No cabe duda de que por razones históricas, geográficas y geopolíticas puede seguir realizando un papel relevante, pero menor que antaño. Como ha analizado Soto, el papel de Rusia está en declive, lo que no significa que no pueda jugar un papel de segundo orden en importancia tras Estados Unidos y China de importancia. Similar importancia puede tener Japón, que en los últimos tiempos tiene una visión muy moderada. Así, en la crisis de 2003 defendía una tercera vía entre la firmeza de Estados Unidos y las posiciones conciliadoras de Corea del Sur, China y Rusia, como indicaba Bustelo. Como analizamos en otro epígrafe, Japón ha tenido importantes políticas de acercamiento con Corea. Por su parte, Estados Unidos es el país que ha tenido siempre una posición más clara y dura en relación con Corea del Norte. Normalmente, como indica Bustelo, ha seguido la doctrina de la contención basada en la presión, combinando con un diálogo y el acuerdo. Para Chomsky, la concepción que Washington tiene de Corea del Norte se asemeja a su postura sobre Irán y a la adoptada con Irak antes de la invasión. Estados Unidos se decanta predominantemente por la confrontación. Estados Unidos probablemente hubiese atacado a Corea del Norte de haber acabado con el factor disuasorio norcoreano. Acabada la Guerra Fría, Estados Unidos lleva 2 décadas intentando evitar que Corea del Norte se convirtiese en un estado poseedor de armas nucleares, objetivo que no parece haber sido alcanzado. En este sentido, Estados Unidos ha tenido razón en desconfiar de las promesas de Corea del Norte de parar sus programas nucleares, igual que hacen ellos. Como veremos más adelante, ha habido 2 acuerdos importantes entre Corea del Norte y Estados Unidos, en 1994 y en 2012, de los que se deducen claramente las bases y posiciones negociadoras. En la época de Bush, en Estados Unidos, llegó a un punto en el que se veía la necesidad de dar un giro estratégico a su política. El 10 de febrero de 2006, Corea del Norte hizo una declaración por la que se retiraba de las denominadas negociaciones a 6 bandas. Las 2 Coreas, Japón, China, Estados Unidos y Rusia. Único foro en el que se negociaba sobre la crisis nuclear. En ese momento, el responsable del Partido Comunista Chino, Wang Xiaoru, se reunió con Kim Go-in, que indicó que podría volver a las conversaciones a 6 bandas si se daban un conjunto de condiciones que indicamos ahora para ver la posición de Corea del Norte. De un lado, pedía la garantía de Estados Unidos de no atacarle. Además, quería que se llegase al compromiso de ayuda energética y económica. Pedía igualmente que Estados Unidos retirase la acusación de que Corea del Norte era un bastión de la tiranía y que además se diese una negociación entre estados soberanos e iguales. La Secretaría de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en su gira por la región, como indica Bustelo, dio una de cal y otra de arena al reconocer la soberanía de Corea del Norte y reconocer que su país estaba dispuesto a discutir en el marco de las conversaciones a 6 todas las cuestiones que preocupaban a Corea del Norte, aunque también daba a entender que podía agotarse la paciencia. Finalmente, en 2012, se ha llegado a un acuerdo bajo la administración de Barack Obama entre los 2 estados. Hablemos de la perspectiva de una solución negociada. Una cuestión clave que se plantea es la de si la cuestión de Corea del Norte puede solucionarse de manera previsible por un acuerdo entre los estados especialmente interesados. En este sentido, hay que destacar el acuerdo de 2012 entre la República Popular de Corea del Norte y Estados Unidos. Este reciente acuerdo alcanzado con Kim Jong-un, al poco de morir su padre, parece haberse alcanzado por diversas razones, entre las que cabe destacar las que expresan a continuación. De un lado, la sucesión en el liderazgo de Corea podría haber abierto una ventana de oportunidad a una estrategia diferente del país asiático de mayor distensión y flexibilidad, es decir, sería un giro estratégico con el cambio de liderazgo que permitiría un acercamiento de posiciones. No cabe ninguna duda de que uno de los elementos que más puede haber contribuido al acuerdo es la necesidad de alimentos para la población que tiene Corea del Norte. Según la FAO, el déficit de grano en 2011-12 podría haber alcanzado los 414.000 toneladas. En todo caso, este acuerdo no es muy fiable, pues Corea del Norte se ha caracterizado en el pasado por comprometerse a unas cosas y hacer exactamente lo contrario. Es decir, carece de fiabilidad en cuanto al respeto al Pacta Sunt Servanda, igual que Estados Unidos.
En todo caso, el contenido del acuerdo no podría sino ser bienvenido en la medida en que supone la suspensión del programa de enriquecimiento de uranio en las instalaciones de Yongbyon, así como el regreso de los inspectores de la AIEA, que fueron expulsados 3 años antes. Además, se acuerda la moratoria de pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Como contrapartida, Estados Unidos suministrará a Corea del Norte 240.000 toneladas de ayuda alimentaria al año y ha declarado públicamente que no pretende un cambio de régimen, garantía de seguridad dada por un comunicado del Departamento de Estado a Pyongyang, el 29 de febrero de 2012, en el que señala: Estados Unidos reafirma que no tienen intenciones hostiles respecto de la República Democrática Popular de Corea y que está preparado para tomar medidas con vistas a mejorar nuestra relación bilateral sobre la base del respeto mutuo para la soberanía y la igualdad. No se lo creen ni soñando. El acuerdo ha sido valorado como un avance sin que ello suponga que ha arreglado la cuestión. Un avance, pues así lo ha considerado entre otros Estados Unidos, en palabras de Hillary Clinton. Modesto primer paso en la dirección correcta. O de Obama, acuerdo importante pero no limitado. Pero también se ha puesto de relieve sus insuficiencias. De un lado, porque como indica Bustelo, hay muchos elementos de fricción que no han dado lugar a compromisos, entre los que destacan los siguientes. En primer lugar, no parece que el acuerdo incluya la paralización, o al menos hay dudas del programa de enriquecimiento de plutonio y parece referirse solo al de uranio. Además, se refiere a las instalaciones de Yongbyon cuando se cree que también puede haber otras destinadas al uranio. No hay referencias a la reunificación o las relaciones entre las dos Coreas, aspecto que es relevante a los efectos de la solución definitiva de las cuestiones. Tampoco hay una moratoria de los misiles de corto alcance que alcanzarían territorio de Corea del Sur y de Japón, lo que deja abierta la opción de amenazas importantes a la seguridad regional. Tampoco hay referencias a la asistencia exterior en ayuda energética, ni se dice nada sobre el posible arsenal atómico nuclear y asistente o sobre las sanciones en vigor. En definitiva, hay un conjunto de elementos importantes no cerrados. Se trata de un acuerdo limitado, que en el supuesto en que se cumpla de buena fe, debería ser el inicio de nuevas negociaciones y compromisos sobre estos y otros aspectos. Este acuerdo, además, debe ser valorado a la luz de la experiencia de las negociaciones previas. En las conversaciones previas con Estados Unidos, en 1999, se había acordado levantar las sanciones económicas y enviar suministros alimentarios si Corea del Norte paralizaba el lanzamiento de misiles. Se trataba de hacer un enfoque integrado sobre Corea. Sobre esta base, la cumbre intercoreana de junio de 2000 y en octubre de aquel año, la correspondencia de Corea del Norte y Estados Unidos llevaron a un comunicado conjunto. Además, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, visitó a Pyongyang. Sin embargo, esta tendencia de acercamiento se rompe con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Bush. En enero de 2001, que reorienta su política exterior considerando a Corea del Norte como una grave amenaza a la paz y la seguridad en el noroeste de Asia como parte del eje del mal, posición que se volvió irreconciliable cuando Corea del Norte indirectamente dio muestra de sus avances en el programa nuclear. Lógico. En noviembre de 2002, Estados Unidos paró el suministro de fuel pesado y de Corea del Norte proclamó que reanudaba la construcción y las operaciones en sus instalaciones nucleares. Esto llevó a la adopción de sanciones por Estados Unidos a final de 2002 que Corea consideró como una oscilación que suponía una grave amenaza a sus intereses nacionales supremos. Sobre esta base, el 10 de enero de 2003 declaró que se retiraba del TNP, lo que llevó a una segunda crisis nuclear. En abril de 2003 se reinician los contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte en Pekín. Poco después se reinicia el diálogo a 6 partes: Estados Unidos, Japón, Rusia, China y las 2 Coreas. El 27 de agosto de 2003. En ese momento ya se había producido la guerra de Irak y se habían vislumbrado los problemas políticos, jurídicos y económicos de este conflicto para Occidente y para la comunidad internacional. Tal vez con objeto de evitar un nuevo escenario similar en Asia que tendría por base la producción de armas de destrucción masiva por Corea del Norte, lo que en este caso parece ser cierto. A diferencia de Irak, que fue una mentira, se inicia un diálogo sobre la destrucción del material atómico. En 2005 se acuerda que Corea del Norte abandone su pretensión de países con capacidad nuclear y que retorne al Tratado de No Proliferación, mientras que los 5 países se comprometerían a proveer energía y alimentos. No era sencillo acercar las posiciones.
Ello no obstante, la declaración conjunta del 19 de septiembre de 2005 suponía la desnuclearización, la vuelta al TNP y a los controles a cambio de asistencia energética y alimentaria por parte de China, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos, y del respeto mutuo de la soberanía de los países y de negociar un régimen permanente de paz para la península de Corea. Además, Estados Unidos se comprometía a no desplegar armas nucleares en la península de Corea ni atacar a Corea del Norte con armas nucleares o convencionales. Por su parte, Corea del Sur reafirmaba que la declaración conjunta del 92 sobre la desnuclearización de la península de Corea debía aplicarse y desarrollarse, así como que no había armas nucleares en su territorio. El objetivo último de las conversaciones se indica en la declaración en la desnuclearización de la península de Corea. Este marco acordado en Ginebra era una clave de solución de la crisis nuclear coreana por medios pacíficos. Estados Unidos y Corea del Norte se comprometían a utilizar la energía nuclear solo para fines pacíficos. Corea del Norte envió a Estados Unidos documentación, un documento de 18.000 páginas con información sobre su programa nuclear. Pero Corea hizo pruebas nucleares en 2006 y 2009. Así lanzó un misil el 5 de julio de 2006, seguido de otros 7 al mar de Corea. Lógicamente, era un incumplimiento evidente de lo acordado. Esto dio lugar a diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como la 1695 de julio, el 15 de julio de 2005, que pedía a Corea del Norte que suspendiese sus actividades y volviese a las conversaciones a 6 bandas, entre otras medidas. Lo mismo puede hacer con Israel para que pare la guerra. Además, el 9 de octubre hubo un test de armas nucleares. Como resultado de esto, se adoptó la resolución 1718 de 14 de octubre de 2006 del Consejo de Seguridad que pidió a Corea del Norte que abandonase sus programas nucleares de una manera verificable, completa e irreversible. Esto empieza a superarse en un acuerdo de 6 bandas de 2007, en virtud de la cual Corea del Norte derribó la torre de refrigeración de la planta de Yongbyon en la primavera de 2008, como publicó The Japan Times el 28 de junio de ese año. Pero luego, indica Higueras, el derrame cerebral de Kim Jong-il hizo saltar por los aires los acuerdos y desencadenó una nueva carrera de armamentos en el país que incluyó pruebas como nuevos misiles de corto, medio y largo alcance, el programa de enriquecimiento de uranio y la prueba nuclear de 2009. Como señala Bustelo, los acuerdos para resolver la cuestión nuclear fueron incumplidos por Corea del Norte. Además, expulsó a los inspectores de la AIEA y se retiró de las conversaciones. Todas estas negociaciones no parecen haber hecho desistir a Corea del Norte de su búsqueda, ya realidad, de convertirse en un estado poseedor de armas nucleares. El fondo del problema es que, si no desiste en convertirse en estado nuclear, será difícil convencerle mediante negociaciones diplomáticas. Otros acuerdos previos, fruto de negociaciones, tampoco han sido aplicados, entre los que destaca el acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos el 21 de octubre de 1994. En este acuerdo, Corea se comprometía a congelar y luego desmantelar sus reactores e instalaciones nucleares bajo control de la AIEA, a cambio del envío de reactores de generación de energía eléctrica y combustible hasta 2003. En definitiva, la perspectiva de una solución negociada no es sencilla, visto los antecedentes previos y los incumplimientos, si bien se perfila como la única posible.